Bueno, nada, pues bienvenido a la segunda sesión de la filosofía medieval. Como vimos el otro día, hicimos la introducción y el primero de los padres de la Iglesia, Plotino, que realmente lo que hace es adaptar el platonismo a la filosofía cristiana, con sus tres hipóstasis, con sus dos hipóstasis, perdón, lo que hace es, delante del mundo de las ideas de Platón, colocar la idea de Dios como Dios creador, ¿vale? Bien, continuando con los otros padres de la Iglesia, vamos simplemente a nombrar a Orígenes, ¿no? Orígenes adaptó la idea de que las almas preexistentes descendieron al mundo material debido a su alejamiento de Dios y que la vida cristiana es un proceso de retorno a la unidad con Dios, ¿vale? Continuamos con la idea de la emanación, o sea, al final, Dios es lo primero y absolutamente todo emana de Dios, ¿no? Por lo tanto, incluso las almas lo que han hecho es alejarse de Dios, pero lo que pretenderán es un retorno a Dios. Y por otra parte, San Agustín. San Agustín utilizó la idea plotiniana de que el mal es una ausencia de bien. Bueno, casi recordáis a modo de chiste cuando os decía que en Platón no existían los feos, ¿no? Sino que existían aquellos que estaban alejados de la idea de belleza, ¿no? Porque solo existían las ideas de manera positiva, ¿vale? Podéis tranquilizaros porque no sois feos, sois difíciles de ver, ¿no? Bien. Esta es la idea de Platón, ¿no? Pues esto es lo que realmente está diciendo San Agustín, ¿no? El mal, que es un problema medieval, que estudiaremos, o sea, sí que veremos un poquito más en profundidad, porque va a ser un problema central del medievo. Si todo esto forma parte del plan divino, ¿vale? Si es Dios el que ha planificado todo esto, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Quiere Dios que exista el mal en la tierra? ¿Es Dios quien ha creado el mal? ¿Vale? O sea, este va a ser un problema central en la filosofía medieval, ¿no? Es una especie de reinterpretación de la idea de destino de los griegos, ¿vale? Que veremos más adelante. Si Dios ya lo tiene todo previsto, ¿cómo es que existe el mal, no? En este caso, San Agustín lo que nos va a decir es que no es que Dios haya creado el mal, sino que el mal realmente es alejamiento de la idea del bien, ¿vale? Bien, pero bueno, lo que quiero que veáis en estos momentos es que tanto Plotino como Orígenes como San Agustín realmente son platónicos, ¿vale? Están utilizando el mismo sistema que Platón, ¿vale? Bien, la patrística, por tanto, es decir, los primeros padres de la Iglesia, fue un periodo de síntesis filosófica en las que las ideas griegas y cristianas se combinaron para formar una nueva cosmovisión, ¿no? Para formar, en definitiva, la religión cristiana, que, como os he dicho, pues en el siglo III se tenía que formar como cuerpo doctrinal, se tenía que formar como religión, ¿vale? Los padres de la Iglesia utilizaron el pensamiento de Plotino y otros filósofos griegos para expresar las doctrinas cristianas de manera filosóficamente coherentes, ¿vale? Y quiero resaltar lo de la palabra coherente, porque lo que van a hacer es un sistema basado en la coherencia interna, Quiero que penséis lo siguiente, ¿no? Cuando un cristiano nos está diciendo que la realidad se divide en cielo y tierra, bien, o sea, todo su sistema se va a basar como las matemáticas, por decirlo de alguna manera, en la coherencia interna, en que toda esa historia es coherente. No se va a basar en que esa historia corresponde en cómo es la realidad realmente, ¿vale? O sea, cuando un cristiano dice que existe el cielo, la tierra y el infierno y todo eso, no está utilizando el método científico para describir el mundo, ¿vale? No, está contando una narración, ¿vale? Que tiene su valor en su coherencia interna, ¿vale? Quiero dejar simplemente caer esto en estos momentos, ¿vale? Explotaremos esta idea o la analizaremos más adelante.
Pero uno de los puntos fuertes del cristianismo precisamente es que utiliza un modelo de verdad como coherencia, ¿vale? Igual que las matemáticas. Partimos de unos primeros principios, los 10 mandamientos, y desarrollamos de manera deductiva cómo tiene que ser la vida de los feligreses, ¿vale? Desarrollamos de manera deductiva el modo de vida bueno, ¿vale? Pero quiero que os veáis, quiero que solo que quedéis con esta idea en estos momentos, ¿vale? El cristianismo es una religión que utiliza un modelo de verdad como coherencia, ¿vale? Bien, este esfuerzo por integrar la filosofía griega en el marco del cristianismo preparó el terreno para el desarrollo de la posterior escolástica y una epistemología coherentista en la Edad Media, es decir, una teoría del conocimiento, epistemología coherentista, basada en la coherencia interna, ¿vale? Que ocurrirá posteriormente en la Edad Media. Bien. Vamos a entrar ya, después de esta introducción al medievo y la patrística, que son los primeros padres de la Iglesia, vamos a entrar ya en las dos figuras relevantes que vamos a estudiar. Que no es porque no hayan otras figuras, que quede claro. Lo que pasa es que en el temario de la EBAU tenemos un núcleo temático que se llama comparación entre Agustín de Hipona e Hipatia de Alejandría, ¿vale? Es decir, no solo están estos, pero nos piden que analicemos esto. Por lo tanto, vamos a analizar en primer lugar a Agustín, en segundo lugar a Hipatia de Alejandría y luego en tercer lugar haremos una comparación entre los dos y listo, ya tenemos este núcleo temático finiquitado, ¿vale? Bien, empecemos con San Agustín de Hipona. Agustín, bien. San Agustín de Hipona, en el 354-430, después de Cristo, es una de las figuras más influyentes de la filosofía cristiana y de la historia de la filosofía en general. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde la teología y la metafísica hasta la ética y la teoría política, ¿vale? Es decir, de alguna manera, San Agustín sí que tiene voluntad de sistema, ¿vale? Porque habla más o menos de todas las ramas de la filosofía, ¿sí? Bien, lo que va a ser muy gracioso de San Agustín va a ser su vida, Os va a llamar mucho la atención, ¿Por qué os va a llamar mucho la atención? Porque San Agustín era un golfo de armas tomar. Un golfo, ¿sabéis lo que es golfo? Mujeres, alcohol, o sea, todos los pecados que se pudieran cometer los cometió San Agustín. O sea, la peor vida que se pudiera llevar en la Edad Media la llevó este hombre, ¿vale? Pero llega un momento que vio a Dios y entonces se convirtió, ¿vale? Y escribió un libro que se llama Confesiones, ¿vale? ¿Cuál es de este libro? ¿Cuál es la sinopsis del libro? Pues el medio libro te está contando las gamberradas que hizo, la vida a la que se dedicó, lo que frecuentó el lupanar de Ricamiel. ¿Me estáis entendiendo? ¿No? Bien. Prostíbulos, ¿vale? Tabernas, ¿ok? Medio libro se dedica a contar eso y de repente el otro medio libro ya ve a Dios, el hombre descubre a Dios, se convierte, ¿no? Y ya nos cuenta su visión de la religión, ¿vale? Pero es muy curioso la figura de este hombre, que es un converso, y su libro, el título del libro, Confesiones, Confesiones se llama. Bueno, la vida de San Agustín fue un viaje intelectual y espiritual que lo llevó a explorar diferentes corrientes de pensamiento antes de su conversión al cristianismo, lo que influyó profundamente en su filosofía. Bien, Agustín nació en Tagaste, una pequeña ciudad del norte de África, en una ciudad de clase media. Durante su juventud se sintió atraído por el maniqueísmo, ¿vale? El maniqueísmo es una religión
dualista que todo lo presenta en términos de bien y mal, de luz y oscuridad, ¿vale? Siempre todo presentado como dos polos opuestos, ¿eh? De hecho, esta palabra, no seas maniqueo, ¿vale? No seas maniqueo, ¿no? Cuando, imaginaos que vosotros y yo tenemos una conversación y tú me estás diciendo, es que todos los profesores son unos no sé qué, ¿no? Y yo te digo, no seas maniqueo, ¿vale? ¿Cuál es el significado de esta palabra en este contexto? No lleves las cosas al extremo, no me presentes las cosas como blanco y negro, porque normalmente hay una escala de grises intermedia, ¿me entendéis? ¿Vale? O sea, es una palabra, el maniqueísmo, que utilizamos habitualmente en el castellano para referirnos precisamente a esa postura que presenta las cosas simplemente como si solo existieran los extremos, sin puntos intermedios, ¿vale? Bueno, pero que aparece como una religión, que presenta las cosas en términos de bien y mal, de luz y oscuridad. Entonces, San Agustín se sintió atraído en primer lugar por el maniqueísmo, ¿vale? Sin embargo, quedó insatisfecho con esta doctrina y se interesó por la filosofía neoplatónica de Plotino, ¿vale? Después del maniqueísmo pasó a Plotino, que ya sabéis lo que es, ¿eh? Plotino es platonismo, ¿vale? Como hemos visto, ¿vale? El primer cristianismo, que era realmente la filosofía de Platón, que le ofreció una visión más elevada de la realidad. Finalmente, a los 32 años, Agustín se convirtió al cristianismo, ¿vale? Démonos cuenta, ¿eh? Los primeros 32 años son de golfería, ¿eh? De golfería. No porque lo diga yo, sino porque lo dice él. O sea, lo cuenta tal que así en sus confesiones, ¿vale? Hasta que entonces descubrió a Dios ya y se convirtió, ¿vale? Influido por las enseñanzas de San Ambrosio y su lectura de las Escrituras. Bueno, lo que nos interesa de esto es que en un momento dado se convirtió, escribió su obra Confesiones y se convirtió al cristianismo. ¿Qué era lo primero que había leído San Agustín? A Plotino, ¿vale? ¿Y Plotino qué es? Plotino es platonismo, ¿os acordáis? ¿Vale? Vamos centrándonos. Es que luego lo tendremos que comparar con Hipatia de Alejandría, que va a ser otra cosa, ¿vale? La filosofía de San Agustín se centra entre la relación entre Dios y el alma humana, ¿eh? Pero ya lo sabemos cómo va a ser la relación entre Dios y el alma humana. Dios creador, ¿no? Ha creado el alma humana también, ¿vale? Bien, uno de los temas más importantes en su pensamiento es la relación entre la fe y la razón, ¿eh? Bien, importante. Me voy a detener aquí un poquito porque la relación entre fe y razón es otro núcleo temático que veremos posteriormente. Por lo tanto, también hablaremos de San Agustín, ¿vale? Bien, ¿qué nos dice San Agustín respecto de la fe y la razón? Primero vamos a definir fe. ¿Qué es fe? Fe es cuando tú te tienes que creer algo por tu propia voluntad. Es decir, tú decides creer algo, ¿vale? ¿Por qué? Decides creer en lo que hay en las Sagradas Escrituras. O decides creer en la verdad revelada. O decides creer en los dogmas del cristianismo o de cualquier tipo de religión, ¿vale? Tú decides creer en eso, ¿vale? Cuando tú crees en eso, sin pruebas de ningún tipo, que quede claro, sin pruebas de ningún tipo, porque ¿qué prueba te pueden dar, por ejemplo, un dogma del cristianismo? Que Dios es uno y trino, que Dios es uno y tres al mismo tiempo. ¿Qué pruebas te pueden dar de esto? Y dices, no puede haber prueba de eso no puede haber prueba, porque va contra la lógica. O es uno o es tres, pero no puede ser uno y tres al mismo tiempo. Pero el cristianismo dice eso, que Dios es uno y es tres al mismo tiempo, ¿vale? Y tú eso te lo tienes que creer, ¿vale? Bien, eso es la fe. Cuando yo me tengo que creer, ¿vale? Decido creer lo que pone en las Sagradas Escrituras. Muy bien. Ahora, ¿qué es la razón? La razón es eso que utiliza la lógica, ¿vale? La lógica y que analiza la realidad y la naturaleza en términos de procesos causales, ¿no? Como hicieron los presocráticos. ¿Os acordáis de los presocráticos con el paso del mito al logos, ¿no?
que abandonaron el mito para empezar con la explicación racional del mundo, ¿vale? Bueno, pues eso es la razón, ¿vale? La razón es observación empírica, observo la naturaleza, extraigo leyes, ¿vale? Creo pruebas, ¿vale? Explico mediante causas. Y sin embargo, la fe es lo contrario, me lo creo, punto y pelota, contra las pruebas, contra lo que sea, ¿vale? Bien, claro, aquí durante toda la Edad Media la relación entre la fe y la razón va a ser un problema. ¿Qué es más importante? ¿La fe o la razón? ¿Qué es más importante? Le dices, hombre, si hablaran de cosas diferentes da igual, ¿no? Si hablaran de cosas diferentes da igual. El problema es que, ya lo sabéis vosotros, llega un momento en que la fe te dice que el mundo lo creó Dios en 7 días, ¿vale? Porque lo pone en la Biblia, ¿vale? Sin embargo, la razón te dice, la ciencia, que bueno, que el mundo de 7 días nada, ni tiene 12.000 años, o sea, que procede del Big Bang, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que se convierte en un problema la relación de la fe y la razón porque llegan a verdades diferentes sobre lo mismo, ¿vale? Este es el problema, que llegan a verdades diferentes sobre lo mismo. Bien, ¿cuál es la postura que tiene San Agustín respecto de la relación entre la fe y la razón? Nos dice que la fe es el punto de partida de conocimiento. Démonos cuenta, ¿eh? La fe es el punto de partida de conocimiento. Por lo tanto, la fe es incuestionable. ¿Vale? ¿Os estáis dando cuenta? O sea, pone la religión, San Agustín pone la religión por delante de la razón. ¿Vale? Pone la religión por delante de la razón. La fe es incuestionable. Es el punto de partida del conocimiento verdadero. Dice, pero la razón tiene un papel crucial en la comprensión y articulación de la fe. ¿Vale? Es decir, primero creemos. Y a partir de que creemos, podemos conocer el mundo, pero partiendo de esa creencia. Partiendo de esa creencia. Y la razón nos ayuda a comprender la fe y luego a conocer el mundo a partir de esa fe. ¿Os estáis dando cuenta? La razón es como una ayuda posterior a la fe. ¿Lo hemos entendido? ¿Vale? Esta es la relación que hay entre fe y razón en San Agustín. ¿Qué es más importante para San Agustín, la fe o la razón? La fe. ¿Qué va por delante? ¿La filosofía o la teología? La teología, ¿vale? La religión, ¿ok? Bien. Su famosa frase, cree para entender, entiende para creer, refleja esta visión, donde la fe es la base que permite a la razón alcanzar la comprensión más profunda de las verdades divinas, ¿vale? Pero la razón viene a posteriori. Primero es la fe. Con la fe yo me creo, ¿vale? Y a partir de lo que creo, entonces empiezo a utilizar la razón para conocer el mundo, ¿vale? Bien. En su obra Confesiones, como os he dicho, Agustín narra su viaje espiritual. Es verdad, narra su viaje espiritual. Pero su viaje espiritual empieza en los bares, empieza en las tabernas de la época. Como él empieza con la versión más alegre de la vida, y poco a poco pues ya se va convirtiendo. Bien. Aquí San Agustín explora el concepto de tiempo, la memoria y el deseo, y cómo el alma busca la verdad y la felicidad en Dios, ¿vale? Él empieza haciendo una exploración del deseo, pero del deseo carnal, del deseo terrenal, y poco a poco va evolucionando a este concepto de deseo como búsqueda de la verdad y felicidad en Dios. Para Agustín, el mal no es una entidad en sí misma, sino la privación del bien. Vale, ¿de quién recogería esto San Agustín? De Orígenes, que lo acabamos de explicar, ¿vale?
y de Platón anteriormente, ¿vale? El mal no existe, sino que es la privación del bien, ¿vale? Esta concepción del mal le permitió reconciliar la existencia del mal con la bondad y la omnipotencia de Dios, un problema filosófico conocido como la teodicea. Vale, vamos a centrar las palabras. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mirad, vamos a definir a Dios. En todo el medievo, Dios es omnipotente y omnisciente, ¿vale? ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Que todo lo puede. Todo omnipotente, ¿vale? Todo lo puede. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que todo lo sabe, ¿vale? Que todo lo sabe. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si Dios es omnipotente, en este caso, lo de omnisciente lo utilizaremos más adelante. Si Dios es omnipotente, que todo lo puede, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué hay mal en el mundo? Si Dios existe y es omnipotente, ¿por qué hay chiquillos que se los lleva la dana? ¿Realmente crees eso? Bien, este ha sido un problema medieval, claramente. Lo voy a decir de otra manera. Si Dios todo lo puede, ¿por qué existe el sufrimiento humano? Nos lo está causando Él, ¿vale? Va a ser un problema medieval. Bien, para San Agustín no hay tal problema porque el mal no existe sustantivamente en sí mismo. No es que exista el mal, sino que lo que existe es el bien en sentido platónico, y hay cosas que se acercan más al bien y hay otras cosas que se alejan del bien, ¿vale? Así es como San Agustín intentó solucionar este problema de la existencia del mal. ¿Nos ha quedado claro a todos? Bien. Agustín también desarrolla una teoría del conocimiento basada en la idea de la iluminación divina. ¿A qué os suena otra vez iluminación? ¿Recordáis que ya dijimos en Platón que seguramente la metáfora más potente de la humanidad es la de la luz? Es decir, la equiparación de luz y conocimiento que surge en Platón, pero aún la utilizamos nosotros cuando decimos he tenido una idea, ¿no? Y lo dibujamos con una bombilla en la cabeza, ¿vale? Bien, Agustín desarrolla la teoría del conocimiento basada en la idea de la iluminación divina, Para él, el conocimiento verdadero, mirad, no proviene de los sentidos, sino de la iluminación de la mente por parte de Dios, ¿vale? No proviene de los sentidos, sino de la iluminación de la mente por parte de Dios. Decimos una cosa. Si el conocimiento no proviene de los sentidos, ¿de dónde proviene? ¿Dónde está el conocimiento si no proviene de los sentidos? Dime, que no te oigo. Habla. Si no proviene de los sentidos, si no proviene de fuera, ¿de dónde va a provenir? De dentro, ¿sí o no? Agustín está dando una explicación mediante la iluminación, ¿vale? Está dando una explicación a todas aquellas teorías que luego desembocarán en el racionalismo, ¿no? Todo el conocimiento proviene del interior de la propia razón humana, ¿vale? Lo que pasa es que en esta época medieval, pues, ¿cómo lo explican, no? Ese racionalismo incipiente, ¿vale? ¿Cómo puede ser que el conocimiento venga de dentro de nosotros? Dice, por iluminación divina, ¿no? Es el Señor el que ha puesto esas ideas dentro de nosotros, ¿sí? ¿Veis las concomitancias, veis las semejanzas que tiene con Sócrates, por ejemplo, que decía que el proceso de conocimiento es un proceso de autoconocimiento, ¿vale? O con el propio Platón, ¿vale? Que decía que mediante la mayéutica debemos sacar el conocimiento que tenemos dentro, que conocer es recordar, ¿no?
aquí San Agustín está explicando esto de que el conocimiento provenga de dentro de la propia razón mediante la iluminación divina, ¿no? Es decir, es Dios el que está iluminando la mente del ser humano. Por lo tanto, quiero que veáis, no me canso de incidir en que es el mismo Platón, es el mismo modelo, el de Sócrates, Platón, San Agustín, el cristianismo, Plotino, son todos platónicos, de una manera o de otra. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Vale. Bueno, esta idea se deriva de la influencia del platonismo, por supuesto, que Agustín adaptó al cristianismo. Asimismo, en su teoría política, que San Agustín también tiene una teoría política, expuesta en la ciudad de Dios, distingue entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial. ¿A qué os suena esto, no? San Agustín nos dice, existe una ciudad terrenal y una ciudad celestial, ¿no? ¿A qué nos suena? Claramente, ¿no? Parece que nos suene a el dualismo de mundo sensible, mundo inteligible, ¿vale? Entonces, Agustín lo que nos dice es que siempre están luchando la ciudad terrenal con la ciudad celestial, para intentar explicar que siempre está luchando el bien contra el mal, incluso dentro del propio ser humano, ¿vale? Dentro del propio ser humano hay una constante lucha entre el bien y el mal, entre la ciudad terrena y la ciudad celeste. Pero sigue siendo un resonar de la dualidad del mundo platónico, ¿vale? Bien, la primera está basada, la ciudad de Dios está basada en el amor, perdón, al revés. La primera he puesto, bueno, la segunda. Bueno, la ciudad terrenal, perdón, sí, la ciudad terrenal, la primera, está basada en el amor propio y el deseo de poder. Mientras que la segunda, la ciudad celestial, está basada en el amor a Dios y el deseo de justicia, ¿no? Y siempre hay una lucha interna dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Por este amor a Dios o amor propio, ¿no? Frente a el deseo de poder o el deseo de justicia también, ¿no? Bien, una cosa que solo algunos de vosotros vais a psicología conmigo en la otra asignatura, ¿vale? Yo lo que quiero que penséis ahora es que, o que reflexionemos un poco, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados ya a que tenemos la asignatura de psicología, a partir del siglo XIX la psicología apareció como ciencia, ¿vale? Pero, y entonces, y antes del siglo XIX, ¿vale? Antes de que apareciera la psicología como ciencia, ¿cómo se explicaban la mente humana los antiguos, ¿no? Pues ya vimos, Platón tenía un alma tripartita, ¿no? Ahora San Agustín nos está diciendo que dentro del alma humana está siempre esa lucha entre el amor propio y el poder contra el amor a Dios y la justicia. O sea, en definitiva, está haciendo psicología. Lo que pasa es que la psicología no existe como ciencia aún en esta época, ¿vale? En definitiva, para Agustín, la historia humana es una lucha entre estos dos órdenes, ¿no? Entre la ciudad terrena y la ciudad divina, ¿no? Y la ciudad celestial es el destino final de los elegidos, ¿eh? No en vano, toda la Edad Media tendrá la idea de que toda la historia va encaminada como una historia universal de salvación. Es decir, toda la historia forma parte del plan divino, del plan de Dios, que nos encamina a todos hacia la salvación, incluso aunque nosotros no lo sepamos, ¿vale? Que quede claro, ¿eh? Como en la obra de Torcuato Luca de Tena, ¿no? Dice los renglones torcidos de Dios, ¿eh? Dios escribe en línea recta con renglones torcidos, ¿no? Los renglones torcidos seríamos nosotros, ¿vale? Pero Dios escribe en línea recta. Nos está llevando a todos hacia la salvación, aunque nosotros individualmente no lo sepamos y cada uno esté haciendo cosas diferentes. Pero Él ya tiene un plan divino. Esto se va a llamar también la providencia, ¿vale? La providencia. Dios tiene una providencia y nos lleva a todos hacia la historia universal de salvación, ¿vale?
Bien, estamos terminando ya San Agustín, ¿eh? El legado de San Agustín es inmenso. Su síntesis del pensamiento cristiano con la filosofía griega, especialmente el neoplatonismo, tuvo una influencia duradera en la filosofía medieval y en la teología cristiana. Sus ideas sobre la fe y la razón, el conocimiento, el mal y la naturaleza de Dios continuaron siendo un punto de referencia para los filósofos y teólogos durante siglos. Bien, vamos a pasar a la segunda autora que vamos a analizar en este campo temático, ¿vale? En este núcleo temático, que es Hipatia de Alejandría. Yo creo, a ver qué hora es, yo creo que sí, en un cuarto de hora la terminamos. Y terminamos este núcleo temático y listo. Bien, Hipatia de Alejandría. ¿Recordáis la película de Ágora? Ay, es que yo no estaba en el instituto, estaba trabajando en el Cefire, entonces no sé si en cuartos la pusieron. ¿Habéis visto Ágora de Pedro Amenábar? ¿No habéis visto Ágora? Pues la veremos en psicología, ¿eh? Para los que podemos ver películas, ¿vale? Bien. Os recomiendo a los demás que veáis la película de Ágora porque es la historia de Hipatia de Alejandría y forma parte del núcleo temático. Es mucho más sencillo, y os lo digo yo, es mucho más sencillo estudiarte cuando has visto la película de alguien, con la vida de alguien, es mucho más sencillo, porque ya no tienes que estudiar, literalmente, ¿no? Ya te cuentan ahí, ojalá tuviéramos también la vida de San Agustín, pero no la tenemos. Pero la de Hipatia sí, ¿vale? Película Ágora, de Pedro Amenábar. Bien, Hipatia de Alejandría. Bueno, Hipatia de Alejandría, que se llama Alejandría porque vive en Alejandría, ¿vale? Alejandría, ciudad creada por Alejandro Magno, ¿vale? En la desembocadura de el río Nilo, lo que hoy llamaríamos la ciudad del Cairo, ¿no? En Egipto, ¿vale? Bien. Hipatia de Alejandría, en el 355 después de Cristo al 415. Es una figura emblemática de la filosofía y la ciencia en la antigüedad tardía. Bueno, ya os habéis dado cuenta, es una mujer. Es una mujer, ¿vale? De las pocas mujeres que tenemos en el periodo antiguo, por lo menos que nos hayan llegado noticias de ellas, ¿eh? Seguramente las hubo, pero no tenemos noticias, ¿vale? Fue una destacada filósofa, matemática y astrónoma, ¿eh? Tenemos que pensar que en Alejandría es precisamente donde estaba la biblioteca de Alejandría, ¿vale? Es decir, aquello se había convertido en un centro cultural a nivel mundial. Bueno, lo que se entendía el mundo en aquella época, que básicamente eran los límites de la cuenca mediterránea, ¿vale? Y su vida y obra representan el florecimiento final del pensamiento clásico en un periodo de transición hacia la dominación cristiana en el Imperio Romano, ¿vale? Démonos cuenta que el Imperio Romano de Occidente está a punto de sucumbir, ¿vale? Es decir, es el periodo de transición entre que se hunde el Imperio Romano y los cristianos toman el poder, por decirlo de alguna manera. Y esto se refleja claramente en la película, ¿vale? Entonces, os lo adelanto ya. Mirad, frente a San Agustín, que el que acabamos de ver es cristiano, ¿no? Que toma el poder, es decir, que pone a la religión por delante de la fe, la religión por delante de la razón, ¿vale? La fe por delante de la ciencia. Frente a eso vamos a tener a Hipatia, ¿vale? Hipatia es la resistencia aún del mundo romano, Hipatia es filósofa, matemática, astrónoma, es decir, Hipatia es una científica, ¿vale? Hipatia va a representar el punto opuesto, la razón por encima de la fe, Desgraciadamente, como sabéis, en la Edad Media, la figura de Hipatia acabó por no triunfar, ¿no? O sea, en la Edad Media se impuso la religión por encima de la filosofía y por encima de la razón, ¿no? Pero
quiero que entendáis el momento de Hipatia, ¿no? Hipatia es ese final del Imperio Romano donde aún se hace ciencia, ¿no? Aún la razón tiene un lugar, la filosofía, la matemática, la astronomía, la observación empírica, ¿vale? Todo eso va a defender Hipatia frente a la religión, frente a la fe, frente a tener que creerte algo porque lo pone en un libro, ¿vale? Bien. Bien, como mujer filósofa, en un mundo dominado por hombres, Hipatia encarna el espíritu de la búsqueda del conocimiento y al mismo tiempo la libertad intelectual en una época de cambio y conflicto, ¿vale? De verdad que os recomiendo la película, descargarosla, si la podéis la veis este fin de semana, es una puñetera maravilla esa película, ¿no? Y se ve claramente la figura de su padre. Su padre también es científico, también es matemático, también es filósofo. Y es su padre precisamente el que se encarga de que ella no se case, que ella no acabe en manos de ningún hombre como una posesión, ¿vale? Es decir, es su padre el que le permite a ella claramente tener libertad de pensamiento, ¿no? En un mundo de hombres y en un mundo atenazado por la religión. Bueno, en definitiva, sea como fuera, es verdad que es un ejemplo de búsqueda de conocimiento, Hipatia, y de libertad intelectual, ¿vale? Es que esto ya lo podéis utilizar como conclusión del núcleo temático, o sea, frente a San Agustín, que es el dominio de la fe, del dogma, de lo que te tienes que creer, ¿vale? Tenemos a Hipatia, que es la voluntad de libertad del conocimiento, o sea, libertad intelectual, búsqueda del conocimiento, búsqueda de la verdad, independientemente de cualquier tipo de dogma o de doctrina. Nació en Alejandría, Egipto. Hipatia era hija de Teón, como digo, ver la película que sale ahí, Teón, un conocido matemático y filósofo. Desde temprana edad fue instruida en matemáticas, astronomía y filosofía, disciplinas en las que pronto destacó. Se convirtió en la cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría, donde enseñaba las obras de Platón, Aristóteles y Plotino, ¿vale? Es decir, ella enseñaba también las obras de Plotino, el neoplatonismo, pero ella tenía libertad intelectual, ¿ok? Así como matemáticas y astronomía. Sus enseñanzas atrajeron a numerosos discípulos, tanto paganos como cristianos, lo que indica la influencia y el respeto que ella comandaba en su tiempo, ¿vale? No nos han llegado escritos de Hipatia, pero sabemos que fundó escuela, que fueron cristianos, paganos, o sea, es claramente una mujer que tuvo un impacto importante en su época, ¿vale? El pensamiento de Hipatia se enmarca en la tradición neoplatónica que enfatizaba la búsqueda de la verdad a través de la razón. Búsqueda de la verdad a través de la razón y la contemplación filosófica. El neoplatonismo enseñaba que la realidad última, o lo uno, es una fuente trascendental de la cual emana toda la existencia, ¿no? En definitiva, es Platón, Hipatia enseñaba que el alma humana podía elevarse hacia esa realidad divina a través del conocimiento y de la contemplación. Daos cuenta, no a través de la fe. El alma humana podía elevarse hacia esa contemplación divina, pero a través del conocimiento y la contemplación, no a través de la fe, ¿vale? Aunque sus obras se han perdido, se sabe que escribió comentarios sobre las obras matemáticas de Diofanto y Apolonio, y que mejoró varios instrumentos astronómicos, como por ejemplo el astrolabio, ¿no? Instrumento que, bueno, pues ahí tenéis a la derecha, ¿no? Básicamente es para calcular, el astrolabio calcula los grados que hay entre la estrella y una línea recta, en este caso el horizonte, ¿no? Por eso el astrolabio se utilizó siempre en el mar,
porque necesitabas esa línea recta de base, ¿no? que representaba el horizonte. Bien, la vida de Hipatia, de verdad que os recomiendo la película porque vais a acabar, o sea, no conozco prácticamente a nadie que no acabe llorando con esa película, es una maravilla de película. La vida de Hipatia estuvo marcada por las tensiones religiosas y políticas de su época, que en esa película quedan muy bien reflejadas, ¿no? Entre judíos, entre cristianos, entre politeístas, que aún quedaban, ¿no? Alejandría era un centro de aprendizaje y cultura, pero también, por eso mismo que había muchas culturas diferentes, un lugar de conflictos entre paganos y cristianos. La creciente influencia del cristianismo en el Imperio Romano llevó a un enfrentamiento entre las tradiciones filosóficas y culturales que habían allí, ¿no? Hipatia, como defensora de la filosofía neoplatónica y de los ideales de la razón y el conocimiento, se encontró en medio de ese conflicto, ¿vale? A ver un momento, por favor, que estamos terminando ya. En el año 415, nuestra querida Hipatia fue brutalmente asesinada por una turba de cristianos fanáticos, incitada por las tensiones políticas y religiosas de la época. Su muerte simboliza el fin de la era del pensamiento clásico. ¿Ve? Mirad lo que estoy diciendo, ¿no? Se está derrumbando el Imperio Romano, va a haber una confrontación entre la religión, entre la fe y la razón, ¿no? Y en el medievo se va a imponer la fe, se va a imponer la religión, ¿no? Hipatia representa precisamente el final del mundo clásico, ¿no? El final de la filosofía, el pensamiento crítico, el conocimiento, la búsqueda de la verdad, ¿vale? Su muerte simboliza el fin de la era del pensamiento clásico en Alejandría y el triunfo del cristianismo sobre las antiguas tradiciones filosóficas. Sin embargo, la figura de Hipatia ha perdurado como un símbolo de resistencia intelectual, tan importante en todas las épocas, resistencia intelectual y la lucha por la libertad de pensamiento, ¿vale? Sigue siendo, y de verdad que os recomiendo la película porque la vais a disfrutar, y os vais a quedar con una muy buena sensación de la figura de esta mujer, ¿vale? La influencia de Hipatia se extendió más allá de su tiempo. No es la hora aún, esperad un momento. A lo largo de los siglos se ha convertido en un símbolo de la razón, la ciencia y la libertad intelectual. Su vida y obra representan un puente entre el mundo clásico y el mundo medieval, y su legado sigue inspirando a aquellos que buscan la verdad a través de la razón y la contemplación. En un contexto dominado por la teología y la fe, Hipatia representa la vigencia del pensamiento racional y científico, un legado que la historia ha reivindicado como parte fundamental de la tradición filosófica occidental. Vale, y en la próxima sesión haremos ya la comparación entre los dos pensamientos y terminaremos el núcleo temático.